Vamos a iniciar con atención inicial del gran quemado. Vamos a comenzar con la definición. Quemadura es toda lesión del revestimiento cutáneo producida por calor. Esto puede ser por electricidad, por agentes cáusticos, por radiación, por flama, por fluidos, ¿sí? Casi el 50% de los casos se localiza en manos. La incidencia es mucho más alta en niños. 2/3 de los incidentes son de origen doméstico. La mitad los causan líquidos calientes y otros tantos llama. Cuando un paciente quemado debe ser internado en cuidados críticos, y esto me parece importante que lo veamos con detenimiento. Cuando el 10% de la superficie comprometida, o cuando está comprometida el 10% de la superficie corporal en menores de 10 años o en mayores de 50. A pesar de que 10% parezca poco, en niños o en adultos, ¿sí?, esto debe tratarse en cuidados críticos. Cuando hay un 15% de la superficie comprometida en pacientes entre 10 y 50 años. Quemaduras en zonas especiales van siempre a internarse en cuidados críticos: cara, manos, pliegues, genitales, cercanos a las articulaciones, para evitar morbilidad posterior o disabilidad. Quemaduras profundas, ¿sí?, más del 5% de superficie corporal, es decir, quemaduras tipo B en más del 5% de superficie corporal. Quemaduras por químicos o quemaduras eléctricas, sin tener en cuenta el área de superficie corporal comprometida. Esto se debe a las morbilidades que puede tener este tipo de quemadura. Quemadura donde tenga sospecha que hay lesión inhalatoria o quemadura de la vía aérea. Cuando hay quemaduras asociadas a otra patología de base, es decir, hay un paciente quemado en contexto de un trauma, o un quemado y es EPOC o insuficiente cardíaco, y pacientes quemados que requieren contención psicológica. Todas estas circunstancias deben ser atendidos en cuidados intensivos. La quemadura se considera grave cuando afecta el 15% o más de la superficie corporal, siendo quemaduras de tipo AB o B. Esto se debe a que con ese porcentaje de quemadura y con esta profundidad AB o B, se genera una respuesta inflamatoria sistémica que puede derivar en falla orgánica múltiple. Los elementos pronósticos de nuestro paciente son la superficie comprometida, la profundidad de la quemadura y la edad del paciente. La regla de Braux, si bien no es infalible, nos puede dar una idea, ¿sí?, del pronóstico. Superficie corporal comprometida más edad, ¿sí? Si es menor a 50, supervivencia cercana al 100%. La superficie corporal más la edad, si es mayor a 100, la supervivencia es menor al 10%. La gravedad de la quemadura es directamente proporcional a la superficie comprometida, como lo habíamos dicho. Y al igual que la superficie que afecta, también la profundidad. Y esto va a generar cambios en el pronóstico y en la morbilidad posterior. El manejo del gran quemado no difiere a cualquier tipo de trauma. Implica el ABC, como cualquier paciente traumatizado. Actuar sobre el agente que produce la quemadura, ¿sí?, y neutralizarlo, por supuesto siempre asegurando la integridad del equipo, es decir, no generar nuevas víctimas. El acceso a la vía aérea no difiere demasiado a otros casos. Vamos a hacer algunas salvedades. Hay que tener especial cuidado con las quemaduras de la vía aérea. Si hay ronquera, esputo carbonáceo o quemaduras faciales graves, estos pacientes van a necesitar fibrobroncoscopía para poder definir la necesidad de intubación o para hacer una intubación segura. Es muy común
las lesiones por aspiración. Cuando hay explosiones, garrafas, termotanques, calefones, y sobre todo estas explosiones son en lugares abiertos, ¿sí? La ola de calor es tan fugaz que en términos generales no genera quemadura de la vía aérea y sí quemaduras faciales. Entonces el interrogatorio no solo interesa cómo fue la quemadura, si hubo explosión o no hubo explosión, si fue en un lugar abierto o en un lugar cerrado, y cuánto tiempo estuvo expuesto el paciente a ese lugar caliente. Las quemaduras en lugares cerrados o en lugares muy calientes, hay inhalación de aire caliente, lo que lleva a la quemadura de la vía aérea. En las explosiones en lugares abiertos, existe más un trauma por la explosión que una quemadura por vía aérea, de la vía aérea. De todas formas, de todo esto, ¿sí? De toda esta duda, vamos a salir con la broncoscopía. ¿Sí? Siempre revisar la boca, recuerden que es difícil que un paciente tenga quemada la vía aérea, la tráquea y demás si no tiene quemada la boca y las narinas. Las quemaduras circulares del cuello son indicación de intubación programada, porque cuando haya retracción de los tejidos, esto puede comprometer la permeabilidad de la vía aérea. Todo paciente sometido a quemadura va a recibir o debe recibir oxígeno en altas concentraciones, porque siempre debo sospechar que puede coexistir con intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, todo paciente de inicio va a recibir oxigenoterapia con altas concentraciones de oxígeno. Desde el punto de vista de circulación, insertar catéteres en lo posible sobre piel sana, y recalco esto de en lo posible. Si hay quemaduras que comprometen ampliamente la superficie corporal, si tengo piel sana donde insertar un catéter, elegiré ese lugar, y si no, insertaré el catéter donde se pueda, porque lo más importante de estos pacientes es que reciban fluidos. Tomar una muestra arterial para ver si hay carboxihemoglobina por coximetría, e iniciar la infusión de fluidos según la fórmula de Parkland. Con respecto a los fluidos, vamos a preferir los fluidos balanceados o los fluidos con lactato antes que la solución fisiológica estándar, por la severa hipercloremia que esto puede generar, y los fluidos deberán ser entibiados por la cantidad que vamos a usar. Es posible que estos pacientes generen hipotermia. Con respecto a la fórmula de Parkland, ¿sí? Se utiliza 4 mililitros de fluido por kilo de peso por la superficie corporal comprometida. Es la fórmula que solemos usar todos, ¿sí? Y la que está más difundida, ¿sí? El 50% se pasa en las primeras 8 horas y el 50% restante en las siguientes 16 horas. Aún así, esto no es estricto, es decir, vamos a empezar guiándonos con esta fórmula, pero nos vamos a continuar guiando por parámetros de reanimación, las metas de reanimación que aprendimos a manejar cuando estudiamos shock. Veremos perfusión periféricas, exceso de bases, diuresis, clínicas de lactato, saturación venosa, TAM, y pondremos monitoreo hemodinámico invasivo, mínimamente invasivo, o ecocardiograma si fuese necesario. Tenemos muchos más elementos a mano que nos van a permitir dilucidar cuánto fluido necesitan estos pacientes, ¿sí? Más que una fórmula estática. Debemos tener en cuenta que si pongo menos fluidos de lo que necesito, esto implica hipoxia tisular y, por supuesto, falla orgánica múltiple. Si pongo más fluidos de lo que necesito, esto genera edema tisular, y esto complica las posibilidades de un injerto posterior. Entonces, lo ideal es iniciar con la fórmula de Parkland
y continuar guiándome por metas de reanimación. Para calcular la superficie corporal comprometida, ya conocen los esquemas. Veré parte anterior, ¿sí?, de torso, miembros, parte posterior, ¿sí?, e iré marcando cuál es la superficie comprometida y a su vez esa superficie qué tipo de quemadura tiene, si es una A, AB o B, y si es AB, ABA o ABB, bien, según corresponda, que esto va a ir determinando la evolución. En los niños, este esquema cambia un poco, donde predomina, ¿sí?, el tórax, el abdomen y el cráneo. Veamos un poco sobre la profundidad de las quemaduras, que es uno de los factores pronósticos de los cuales venimos comentando. Las quemaduras tipo A son las más superficiales, donde solo está comprometida la membrana basal sin afectar la dermis. Puede haber eflictenas, ampollas, son dolorosas y suelen curar sin secuela en 2 semanas. Las quemaduras tipo AB, ¿sí?, son las llamadas de segundo grado, comprometen la dermis, ¿sí?, y son quemaduras intermedias, tienen características de evolucionar según, ¿sí?, el tratamiento, es decir, según haya destrucción o no de la dermis. Se llaman justamente AB porque pueden evolucionar hacia A o evolucionar hacia B. Entonces, luego que nosotros hacemos una toilette quirúrgica o el cirujano hace una toilette, nos podrá informar si las quemaduras AB van evolucionando hacia A, serán las ABA, o van evolucionando hacia B, serán las ABB. Y en base a eso vamos recategorizando el pronóstico de nuestros pacientes. Las quemaduras tipo B o de tercer grado son subdérmicas. Las lesiones se extienden hasta la hipodermis, con lesión de todas las capas de la piel, y solamente pueden ser reparadas con injerto. Entonces aquí tienen los diferentes grados, las tipo A superficiales, las AB más profundas, ¿sí?, pero sin compromiso de la dermis, y las tipo B mucho más profundas. ¿Cuál es el aspecto, el color y si generan dolor? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de qué tipo de quemadura se trata? Las quemaduras tipo A son secas, pueden o no tener ampollas, ¿sí?, están eritematosas y duelen muchísimo. Las AB tienen ampollas, parecen húmedas, son de color rojo cereza o rosado, pueden tornarse de color blanquecino y son las que más duelen de todas. Las tipo B suelen estar secas, ¿sí?, con los vasos carbonizados o tipo escara, pueden ser de color blanco, anaranjado, oscuro o carbonáceo negro directamente, duelen poco o no duelen nada. Entonces aquí tienen quemaduras tipo A, quemaduras de sol, ¿sí?, tipo AB, más profundas, con flictemas, y estas les recuerdo que habrá que ver cómo evolucionan, y quemaduras tipo B, ¿sí?, con áreas carbonizadas. Una vez que el paciente ya ha sido evaluado, está estable, debe ser mantenido normotérmico y cubierto por ropa estéril. La hipotermia es uno de los principales problemas en el paciente quemado. Los pacientes quemados deben tener monitoreo de temperatura central, esofágica, rectal, mediante Swan-Ganz, el que dispongamos. Las fasciotomías deben ser precoces si así lo requiere. La fasciotomía es una incisión de descompresión cuando hay edema muscular y este músculo evoluciona a la isquemia. Las indicaciones de fasciotomía o de síndrome compartimental, ¿sí?, ausencia de pulso radial o cubital si se trata de miembros, o tibial o pedio si se trata de miembros inferiores, retraso en el relleno capilar, parestesias, y dificultad en la expansión torácica. Si hay quemadura circunferencial en el tórax, habrá que hacer fasciotomía. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y bueno, que la escarectomía sea insuficiente, lesionar estructuras nobles,
¿sí? Las fasciotomías deben ser amplias, hechas por personal entrenado en dicha técnica. Siempre que hay lesiones por quemaduras, debo sospechar intoxicación por monóxido de carbono y por supuesto aportar oxígeno a altas concentraciones. Observar en los pacientes quemados si fueron atrapados en lugares y siempre esta sospecha debe estar presente. Cuando tenga la gasometría por coximetría, ¿sí?, podré descartar o no la intoxicación por monóxido. El tratamiento siempre es oxígeno al 100%. Recuerden que los más susceptibles a la intoxicación por monóxido son niños menores de 5 años, ¿sí?, los mayores de 70 años y las embarazadas. ¿Sí? Estos tendrán eventualmente indicación de cámara hiperbárica, pero esto, ¿sí?, es tema de otra charla. ¿Qué pasa con las quemaduras eléctricas? Es un tipo bastante particular de quemadura. Puede generar arritmias, incluso puede generar arritmias varias semanas después de producida la injuria eléctrica, genera rhabdomiolisis, mioglobinuria y falla renal. Y recuerden que la injuria eléctrica genera calor en las áreas que tienen mayor dificultad o resistencia para la transmisión de la corriente eléctrica. Eso quiere decir, ¿sí?, que la piel tiene menos resistencia, ¿sí?, la grasa un poco más, el músculo un poco más y el hueso mucho más. Entonces las quemaduras eléctricas van a generar calor desde las áreas con mayor resistencia. Se va a calentar primero el hueso, se va a calentar la grasa, se va a calentar el músculo y al final la piel. Por lo tanto, uno podrá ver piel sana, pero el paciente tiene las estructuras internas carbonizadas. Y es por eso que un paciente que fue víctima de una quemadura eléctrica, si tiene dolor en un miembro, hay que sospechar que está haciendo un síndrome compartimental y en este caso la fasciotomía es urgente y es diagnóstica. Entonces en este aspecto las quemaduras eléctricas se comportan diferente al resto de las quemaduras. Entonces, sin importar la magnitud, ni la extensión, ni la profundidad, los pacientes deben hacerles electrocardiogramas de 12 derivaciones durante las primeras 24 horas. Si aparecen arritmias, las vamos a tratar con los fármacos antiarrítmicos habituales. Tratar la mioglobinuria, la rhabdomiolisis, aumentar la cantidad de fluidos y tener un volumen urinario adecuado. Las lesiones eléctricas, recuerden que tienen un sitio de entrada y un sitio de salida y según la injuria eléctrica, sea por corriente alterna o continua, se comporta diferente, pero también lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias.